Una vez más le doy la bienvenida a cada uno de ustedes esta mañana. Hoy día estamos martes 20 de abril. Muy contento de estar con ustedes en este espacio educativo, en nuestro curso ahora de literatura para el día de hoy. Espero que estemos bien, espero de que todos estemos tranquilos. La idea es de que cada uno de nosotros podamos siempre cuidarnos desde casa. Oh, muy bien, feliz cumpleaños, Eric. Eric Adrián, feliz cumpleaños. Saluden a Eric ahí a través del chat del Meet. Saludos, Eric, por tu onomástico. Saluden a Eric ahí, pónganle feliz cumpleaños, Eric. Qué bonito es que un alumno nuestro esté cumpliendo años. Así es que, bienvenido, Eric, feliz cumpleaños. Espero que la pases bonito del día de hoy. Un saludo especial para ti, Eric, por tu onomástico. ¿Ok? Espero que tu familia puedas pasar un buen tiempo, un lindo cumpleaños. La idea es que puedas disfrutarlo. Ahí está, feliz cumpleaños para Eric. Entonces el día de hoy, saludos desde aquí. ¿Ya? Muy bien. Espero que todos estemos bien. Esto hay que demostrar, siempre hay que demostrar hermandad, siempre tenemos que demostrar que somos compañeros, que somos personas que de alguna manera u otra podemos apoyarnos. Eso es muy, pero muy importante. Y a la vez que dicen feliz cumpleaños, obviamente registran sus nombres, sus apellidos en el chat de Meet. Sigan diciendo feliz cumpleaños, saludando a Eric, para también registrarles el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Qué importante es que cada uno de nosotros continuamos con nuestras enseñanzas de literatura. El día de ayer estábamos viendo sobre la historia de la comunicación literaria. Recuerdan, estábamos viendo un poquito sobre esa historia, ¿no? Del tiempo, del espacio, de cómo los seres humanos de alguna manera u otra comenzaron a comunicarse, comenzaron a transmitir sus ideas, los grandes inventos, en fin, vimos una serie de cosas muy, pero muy importantes el día de ayer con respecto a esto de la historia de la comunicación. Y a la medida que ha avanzado el tiempo, el ser humano a través de la obra literaria ha tratado no solamente de escribir, ha tratado también de alguna manera u otra comunicar, dar un mensaje a través de la obra literaria. Y el día de hoy nosotros queremos trabajar cuál es el proceso de la obra literaria. ¿En qué nos ayuda este proceso de la obra literaria? Queremos trabajar el día de hoy lo que son los procesos de la obra literaria, especialmente el proceso de la comunicación de la obra literaria. Y yo espero que esta mañana cada uno de nosotros podamos de alguna manera u otra aprender este proceso importante de lo que es la comunicación literaria. ¿Ok? En realidad, la obra literaria no solamente es un libro cualquiera. La obra literaria no solamente sirve para poder leer. En realidad, una obra literaria es una forma de comunicación lingüística. Quiero que sepan eso. La obra literaria es una forma lingüística de poder expresar de alguna manera u otra un mensaje. Un mensaje. Es una forma de expresar un mensaje. Y esa forma de alguna manera u otra se logra con el propósito de transmitir un arte, ¿ok? De transmitir un arte. Transmitimos un arte a través de la obra literaria. ¿Cuál es el arte? El arte es la palabra. Ese es el arte. El arte es la palabra. Esa palabra que de alguna manera u otra nos permite a nosotros entrar a un plano real. Cuando tú lees una obra, tú estás entrando a un plano real. ¿Cuál es el plano real? Bueno, hay alguien que te está contando una historia. Hay alguien que te está recitando un poema. Hay alguien que te está representando un drama. Y te está informando, te está exponiendo, te está convenciendo, persuadiendo. Esta libro de la comunicación literaria se pone en un plano real. Tú estás leyendo una obra, pero también te coloca en un plano de imaginación.
hay alguien que te está comunicando un mensaje imaginativo. Hay alguien que te está comunicando qué es lo que está pasando en el mundo de la posibilidad. Todos nosotros tenemos de alguna manera u otra ciertas características importantes. Y esas características nos van a ayudar a nosotros comprender de alguna manera u otra qué cosas son básicamente la literatura. La literatura es y será siempre un proceso de comunicación. Será siempre un proceso de comunicación. Hay un hablante, hay un oyente y hay un mensaje imaginario. Hay un hablante, hay un oyente y hay un mensaje imaginario. Y ese mensaje imaginario nos va a ayudar a cada uno de nosotros entrarnos a una historia imaginaria. No olvides eso. Más tardecito, en unos minutos, vamos a ver, por ejemplo, a ver tu audio, Aldo, por favor. Profesor. Tu audio, por favor, aprendido. En unos minutos vamos a ver, por ejemplo, un pequeño texto para que podamos identificar cuáles son esos elementos de la comunicación literaria. Ustedes recordarán, seguramente el año pasado, o seguramente en el colegio donde vienes, recordarás básicamente cuáles son los elementos del proceso de comunicación. ¿Recuerdas? ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Quién es el canal? ¿Recuerdas ese tema? A ver, Sí. ¿quién? Muy bien. A ver, Gabriela, ¿sí recuerdas el tema? Que el emisor es el que emite o el que dice el mensaje y el receptor es el que lo recibe. Ajá, el receptor es el que lo recibe, el que recibe el mensaje. El código es el tipo de lenguaje que se está usando y el canal es qué tipo de si es verbal o no verbal. Ok, Gabriela ahí ya nos ha dado algunos aspectos sobre lo que aprendió sobre el proceso de la comunicación. Todo el proceso de la comunicación, chicos, se cumple también en el proceso de la comunicación literaria. Se cumple de alguna otra forma. Y eso se debe básicamente a que cada uno de nosotros, cuando entramos en un contacto con la obra, de alguna otra forma entramos a un proceso de comunicación. Por ejemplo, si alguien lee la obra Paco Yunque, ¿cuántos de ustedes han escuchado de Paco Yunque? Yo, profesor, yo escuché Paco Yunque. Ok, Leao, Gabriela, ¿quién más? A ver, ¿quién más ha escuchado Paco Yunque? Muy bien, Dayana, Ani, Luana, muy bien, muy bien. Profesor, incluso que también lo actuamos. Ah, ok, muy bien, qué bonito. Qué bonito de verdad. De eso se trata el arte que habíamos dicho. A ver, el resto, a ver, confírmeme el resto. Muy bien, Alexandra, Anaí, Paco Yunque, ¿verdad? Esa historia del niño, todo eso. Muy bien a los chicos que de alguna manera u otra nos permiten a nosotros comprender la importancia que tiene. Bueno, ahora, Paco Yunque es una historia muy triste, cierto, es una historia muy triste, pero de alguna manera u otra permiten a nosotros entrarnos al mundo justo de la imaginación. Un mundo importante, un mundo que cada uno de los chicos de alguna manera u otra permite comprender qué es lo que está pasando. Un niño maltratado, un niño marginado, un niño humillado. ¿Y qué pasa en nosotros? Uy, comenzamos a llorar, decir, oh, pobrecito, o comenzamos a ser sensibles y de alguna otra forma nos dejamos llevar por el mundo imaginativo. Y de eso se trata, porque detrás de la historia, detrás de esa estructura narrativa que hoy día también vamos a revisar, está básicamente eso, está básicamente el mensaje imaginativo de lo que corresponde la obra en sí, de lo que corresponde la obra en sí. Entonces, qué importante, qué importante. Tú ves en la pantalla, en tu material, ves un cuadro
un esquema, así corto nada más, un esquema de lo que es básicamente el proceso por el cual se transmite un mensaje, el proceso por el cual se transmite básicamente la comunicación literaria. Esta comunicación literaria se transmite de muchas formas, de muchas maneras, y aquí está por lo menos algunos elementos que queremos estudiar esta mañana. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación literaria? ¿Por qué es importante esta comunicación literaria? En primer lugar, tenemos ahí la presencia de un autor, ¿ok? Tenemos la presencia de un autor. Ya luego vamos a ver cada uno de sus elementos con más detenimiento, ¿ok? La presencia de un autor. En segundo lugar, este autor obviamente no es el narrador. Quiero que sepas eso. El autor no es el narrador. No sé, escríbelo aparte como tú quieras, pero el autor no es el narrador. ¿Ya? El autor va a crear el libro. El narrador es usado por el autor para narrarnos una historia. Así que cada vez que leemos un cuento, una leyenda o un poema, cuando lo leemos, no, muy bien, ahí está con su obra, su compañera, ahí está con su obra, muy bien, perfecto, excelente, hija, muy bien. Así es que cuando tú lees ese cuento que me acabas de enseñar, tú... Ah, muy bien, sí, es una obra importante, ¿ok? Entonces, de alguna otra forma, como volvamos a la idea, el narrador no es el autor, ¿ok? El narrador no es el autor. Y a veces lo confundimos porque aquel que nos narra no es aquel que ha creado la historia. No es aquel que ha creado la historia. No es entonces, no es aquel que ha narrado la historia. El autor es un ser real. El narrador no es real. El narrador no es real. El narrador de alguna otra forma es aquel que de alguna manera u otra comunica la historia. Comunica la historia. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos algo muy importante, una diferencia. Entonces, comenzamos a establecer la diferencia, ¿ya? Esa es una diferencia importante, de que ustedes sepan de que el autor no es el narrador, ¿ok? Eso es muy importante que sepan. Ahora, cuando alguien crea una historia, redacta un poema o lo que querramos, eso lo quiere transmitir a alguien. Ese transmitir quiere enviarlo a una persona real que se llama lector. Nosotros somos los lectores. Cuando leen Los Gallinazos sin Plumas, por ejemplo, ustedes están leyendo, están en la posición de lectores. Entonces, si tú ves el cuadro en la pantalla, el autor se quiere comunicar con el lector, ¿ok? El autor se quiere comunicar con el lector. Ahora, si el autor se quiere comunicar con el lector, ¿qué va a usar? A ver, según la pantalla, ¿qué va a usar? La escritura. Muy bien, Dora. Muy bien, Jocelyn. Muy bien todas. La escritura. La escritura va a ser usada por el autor para llegar al lector. Pero mira, la escritura
es la parte escrita, valga la redundancia, es lo que tú lees en la hoja de papel, esa es la escritura. Aquí no estamos hablando de narración oral, ¿ok? No estamos hablando de literatura oral, estamos hablando de literatura escrita, ¿ok? De literatura escrita. Y si vamos a hablar de literatura escrita, obviamente vamos a darnos cuenta que ese es el proceso inicial. Entonces, comenzamos de alguna otra forma a darnos cuenta de que el autor quiere transmitir su obra a un lector a través de la escritura, pero para transmitir usa una serie de elementos, por ejemplo un código, utiliza un código. ¿Cuál es el código? ¿Qué es el código? El código viene a ser el idioma que usa el autor para escribir. Por ejemplo, hay obras en inglés, hay obras en portugués, hay obras en castellano, hay obras en catalán, hay obras en francés, en italiano, en fin, de acuerdo al idioma, ese es el código. Ese es el código. El código es el idioma por la cual el autor está escribiendo para poder redactar y llegar al lector. Obviamente, si el lector habla castellano, el autor tiene que escribir en castellano. Pero ¿qué pasa con esas obras en la cual tenemos en inglés? Seguramente algunos aquí tenemos una obra en inglés. Si tenemos una obra en inglés, quiero que sepas que el autor no ha tenido la intención de comunicarte tu obra a ti. Mira, qué interesante, ¿ah? El autor no ha querido comunicarte la obra a ti, que hablas castellano, no. El autor ha querido transmitir su obra a los que hablan inglés. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos una obra en inglés? ¿Y cómo es que nos interesa la obra en inglés? Bueno, existe un proceso que se llama la traducción. La traducción nos permite a nosotros saber qué es lo que el autor ha escrito en inglés, qué es lo que él ha querido decir a sus compatriotas a través de su obra literaria. Por ejemplo, Paco Yunque está escrito en castellano, en código castellano, fue escrito para peruanos. Pero cualquier persona del mundo puede leer Paco Yunque. ¿Por qué? Porque hay un proceso que se llama la traducción. La traducción. Es el código. El código es básicamente el idioma. Ahora, hay un mensaje, ¿verdad? Hay un mensaje que el autor va a comunicar a un lector. Chicos, por eso yo digo. La escritura es el mensaje. La escritura es el mensaje. Ok, ya, muy bien, Dora. Obviamente el mensaje va a ir por la escritura, ¿verdad? Cuando el autor escribe, vaya diciendo cuál es la moraleja, cuál es la enseñanza, cuál es lo... Ok. La escritura es un mensaje, da un mensaje por medio de la escritura. Ah, sí, claro que sí. Por eso insistimos que el autor usa de alguna otra manera la escritura para transmitir su mensaje. Y eso es muy importante que sepamos. Porque las obras que hace el autor a veces suelen ser ficcionales, pero otras veces son ficcionales. Bueno, en realidad, hija, la obra literaria es ficción, es de mentiritas. Puede tomar hechos de la realidad, de la vida real, pero siempre va a ser ficción. Y ese es el otro elemento. El autor va a comunicar al lector no cosas reales. No le va a comunicar una historia real. Es más, no le va a comunicar un mensaje real. No le va a comunicar eso. El autor siempre le va a comunicar un mensaje ficcional, una historia de ficción, un mensaje de ficción. ¿Para qué? Para que el lector pueda meditar y allí el lector en su vida real aplicarlo. Entonces, este es un proceso imaginativo, ¿ah? El autor usa la ficción por medio de la escritura para llegar al lector, para que el lector lo crea, para que el lector lo lea, para que el lector sepa
que de alguna manera u otra, de esto se trata mi obra. De esto se trata mi obra. Entonces, cuando pasamos por esos elementos, la escritura llega al lector y el lector comienza a interpretarlo. Por eso aquí es muy importante que cada uno de nosotros revisemos lo que han estudiado conmigo el año pasado, revisemos lo que son los niveles de lectura, lo que son la comprensión lectora. Es importante que de alguna otra forma cada uno de nosotros comprendamos este proceso de la comunicación para llegar a una comprensión. El lector que somos nosotros vamos a comprender el texto. Vamos a llegar a comprender la historia. Eso es muy importante que sepamos, que comprendamos la historia. Y no es fácil comprender, interpretar una historia. No es fácil. Por eso nosotros que usamos métodos de esquema literario, de interpretación literaria, usamos esas cosas, chicos. Y lo usamos para que de alguna otra forma podamos comprender la historia. El lector, para que entienda el mensaje, tiene que usar técnicas de comprensión. Uno de ellos son los niveles de lectura. Por eso es que cada vez que dejamos una ficha o cada vez que damos actividades, siempre yo les digo, resuelvan los niveles de lectura. Tenemos que ir de la forma más simple hasta la forma más compleja. De eso se trata el proceso de la comunicación. Entonces, miren en la pantalla, allí tenemos, básicamente tenemos cada elemento. ¿Quién es el autor? Y para eso, a ver, voy a pedir a Jocelyn. Jocelyn, prende tu audio y quiero que nos leas qué es el autor. Léenos, por favor. El autor es el artista, el creador de la belleza por medio de la palabra. Situado en un mundo de ficción con gran sensibilidad, organiza su obra de manera que atraiga el interés del lector, sugiriendo emociones, despegando fantasía y encontrando asociaciones significativas nuevas en el lenguaje. Muy bien, muchas gracias, hija. Ahí tenemos. El autor quiere, de alguna manera u otra, ¿qué quiere? Quiere embellecer su obra. Él nos sitúa a un mundo de ficción. Él nos transmite sensibilidad. Si es una historia, por ejemplo, un drama, una historia de amor, una historia de la familia, una historia de la muerte, obviamente lo que el autor quiere es que esas emociones podamos asociarlo y podamos sentir lo que el autor, lo que el personaje actúa, lo que el enemigo hace en la historia, en fin. Nos permite a nosotros de alguna manera u otra comprender, nos sitúa a un mundo irreal. ¿Ok? Entonces el autor es el artista, es aquel que nos sitúa a nosotros en ese mundo de ficción. Vamos ahora a quién es el lector. Ya vamos a ver quién es el lector. Y para eso voy a pedir la participación de uno de sus compañeros. A ver, voy a pedir la participación de César Andía. César, buenos días. César, ¿me escuchas? Sí, profe. Muy bien, César, léenos lo que dice allí. El lector. ¿Quién es el lector? El lector es el destinario de la obra literaria. Sabe que tiene ante sí un texto estético de ficción y trata de descubrir e interpretar en él vivencias afines a su espíritu. Muy bien, correcto. Es el destinatario, ¿verdad? Sabe que tiene en sus manos un texto y trata de interpretar las vivencias. Por eso, chicos, algunos lectores aplican la obra a sus vidas. La obra tiene esa característica, tiene la importancia de poder aplicar a la vida, la importancia de aplicarlo a la vida. Y eso es muy importante. Eso es muy, pero muy importante. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, estamos viendo estos elementos importantes de nuestra comunicación, especialmente del texto narrativo, si es que se trata de un cuento o de una fábula, de los mitos y leyendas, cómo el autor trata de transmitir básicamente su obra. Trata de transmitir a un conjunto de personajes, en este caso los lectores que somos nosotros, a través de los elementos, a través de una estructura. Por eso es importante que nosotros
sepamos cuál es el inicio de una historia, cuál es el conflicto de una historia o el desarrollo de una historia y cuál es el desenlace de una historia. ¿Ok? Entonces, es importante que entendamos ello. En tercer lugar, la escritura. ¿De qué trata la escritura? A ver, vamos a pedir la participación de Gabriela. A ver, Gabriela quiere participar. Quiero que nos diga, ¿qué es la escritura, Gabriela? Ok, profesor. La escritura, la literatura puede ser oral o escrita, debido al carácter de estabilidad y trascendencia de que se otorga mayor predominio a la literatura. En la lengua escrita, la palabra escrita en el gran vehículo literario desde que se inventó la imprenta. Muy bien. La literatura usa una escritura. Usa, obviamente, la lengua escrita. Es la letra, básicamente. Es la letra. Es lo que nosotros leemos. A continuación, en unos momentos, vamos a ver una parte del Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos ahora con el código. ¿Qué es el código? ¿Ok? A ver, vamos primero a Dora y luego a Mateo. Vamos, Dora, participa con el código. ¿Qué es el código? Un ratito, profesor. Código. Lo conforma la lengua en que se produce la comunicación. En nuestro caso es el castellano, pero la literatura puede crearse en cualquier idioma. El escritor usa al máximo todas las posibilidades expresivas de su lengua para crear una obra novedosa y emotiva. Gracias. Muy bien, excelente. De eso se trata. En la comunicación, el autor usa el lenguaje lingüístico. ¿Ya? La literatura puede crear incluso su propio idioma. El escritor usa al máximo todas las formas expresivas para transmitir de manera novedosa, de manera emotiva su obra. Es interesante cómo hay algunas obras emotivas, o unas obras que nos llegan al corazón. Por ejemplo, Paco Yunque es una obra que nos transmite mucha enseñanza, ¿no? A no marginar, a no ser bullying, por ejemplo, a los niños. Esa es la obra. Los poemas que exaltan los valores, la familia, el amor, la amistad. Ese es el código. El idioma va a ser un elemento muy, pero muy importante. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, chicos. Cuando uno crea una historia, el autor, que en este caso podemos ser incluso nosotros mismos, crea un mundo ficcional. Nosotros ya de semanas anteriores hemos hablado de lo que es la ficción. Ya, la ficción es el mensaje artístico. ¿Ok? Es el mensaje artístico. Es el mensaje que no se refiere a una situación real, sino a un mensaje, a una situación imaginativa. Indudablemente hay en la obra literaria tal vez alusiones del mundo real, alusiones al mundo objetivo, pero su esencia, su característica es ficcional. ¿Ok? Entonces si nosotros queremos crear una historia, por ejemplo, tenemos la libertad incluso de inventar lugares, la libertad de crear personajes, tenemos la libertad de crear cualquier mundo. Por ejemplo, hay una obra de Gabriel García Márquez que se llama 100 años de soledad. ¿Alguna vez han leído 100 años de soledad? No sé si alguno de ustedes ha leído 100 años de soledad. ¿Ya? Es un libro, correcto, es un libro que nos habla de un pueblo llamado Macondo. Así se llama el pueblito. Se llama Macondo. Pero ¿saben? Cuando uno va al diccionario o va a internet, ¿ok? Va a internet y busca dónde queda Macondo, uno se da cuenta que Macondo no existe en el mapa. No existe. Entonces, Gabriel García Márquez ha inventado el lugar Macondo. ¿Y sabes?
Hoy en día, cuando se estudia en la universidad el curso de literatura o en los colegios se habla de Gabriel García Márquez, hablan de Macondo, como si fuera un lugar real. Pero Macondo nunca existe, nunca existió en el mapa. Pero hoy en día se conoce a Macondo gracias a Gabriel García Márquez como un lugar imaginario. Entonces tú también puedes crear tus lugares imaginarios. Puedes crear el nombre de un lugar imaginario. Por ejemplo, cuando uno ve los pitufos, me imagino que has visto los pitufos. Los pitufos, sus casas son como los hongos, las casitas de hongos que están en lo subterráneo. Es un mundo irreal. Es un mundo irreal. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí, básicamente, nuestra estructura narrativa, la ficción, ¿ok, chicos? Muy bien, voy a pedir a Mateo, ahora que nos lea lo que es el mensaje, Mateo, a ver, el mensaje, léenos por favor, ¿qué es el mensaje? Sí, profesor. Toda obra literaria tiene como único propósito producir un efecto estético, es decir, una impresión grata de belleza, en base a su especial estructura significativa, libre y autónoma. El mensaje permite la creación de una realidad nueva de profundo efecto emocional. Muy bien, es importante que nosotros sepamos estos elementos de estructura. Chicos, para estar terminando esta parte, el mensaje, tú tienes que dar un mensaje con tu texto. El autor transmite un mensaje, ¿ok? ¿Qué mensaje quieres dar? Por ejemplo, las fábulas que nosotros hemos estado viendo, las fábulas transmiten mucho mensaje, ¿verdad? Algunos elaboran su cuento a través de un mensaje, por ejemplo, quieren hablar de la amistad, ya están pensando en el final. Muy bien, hija, muy bien. Cada uno piensa en un final. Piensen en un final. Y a partir de ahí uno puede crear una historia. Por ejemplo, yo quiero que mi final es de que dos amigos que se han peleado, se han distanciado, se reconcilien. A partir de ahí ya voy construyendo mi mensaje. Mi mensaje. Ok, entonces vamos creando ese mundo especial. Y es ahí donde se cumple la comunicación literaria. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver un pequeño video entonces sobre el ingeniero Hidalgo Don Quijote de la Mancha para ver cómo se cumple el proceso comunicativo hoy en día. Voy a enviar el link al chat del Meet y voy a compartirlo a través de mi pantalla. Profesor, los libros que estaba mostrando ahorita de tradiciones peruanas son de mi hermana, cuando estaba en primaria. Voy a salirme de la reunión para poder ver el video. Chao. Ya lo recibí, digo. Sí. Me salgo también para ver bien el video. Yo también. Yo me voy. Adiós. La obra, clásico de la literatura universal, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, narra la historia de Alonso Quijano, quien por leer muchos textos de caballería pierde la razón y se convierte en uno más de sus personajes favoritos. Junto a su escudero Sancho Panza y a su caballo Rocinante, emprenden, bajo la consigna de su amor por Dulcinea, diversas aventuras luchando por restaurar los ideales y valores heroicos en un mundo en declive.
La primera parte del Quijote, titulada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, fue publicada en 1605. Tiene en total 52 capítulos y está organizada por episodios aislados que no necesariamente apuntan a un mismo objetivo. Apurado por la aparición de continuaciones apócrifas, Cervantes publica la segunda parte en 1615, un año antes de su muerte. A diferencia de la primera, la historia esta vez aparece más cohesionada. En ella se explora a fondo la relación entre el Quijote y Sancho. La importancia del Quijote radica en su riqueza literaria. Su narrativa está compuesta por diferentes géneros de la época, como el pastoril, la picaresca, piezas teatrales, novelas de aventura e incluso poemas. Del mismo modo es considerada como la primera novela moderna de la historia debido a la utilización de diversos recursos, como nuevas formas narrativas, introspección, intertextualidad, entre otras. El Quijote resalta muchos temas con los que el lector puede identificarse, pero es primordialmente un libro sobre libros. Retrata los efectos que la literatura puede tener sobre las personas, llevándolos a disolver la línea entre ficción y realidad. Si bien fue concebida en un inicio como una parodia de los libros de caballería, a lo largo de su desarrollo se convierte en una historia más compleja, en la que todas las virtudes que critica y de las que se burla son preservadas y enaltecidas. Durante ambos tomos, Don Quijote sale 3 veces de su pueblo en busca de aventuras. En la primera salida, que dura 3 días, recorre solo las tierras de la Mancha. Es nombrado caballero y sirve para presentar las divagaciones fantásticas del protagonista. En la segunda, que dura un par de meses, ya está acompañado de Sancho Panza, y juntos recorren desde La Mancha hasta Andalucía, emprendiendo aventuras que los enfrentan contra ovejas o contra grandes molinos de viento. La tercera y última salida coincide con la segunda parte del libro. En ella se dirigen a Cataluña. En esta parte destaca su estadía con los duques y el encuentro con la falsa Dulcinea. Los temas centrales en las aventuras del Quijote son la amistad, ya que ésta prevalece entre el hidalgo y su escudero Sancho Panza a lo largo de los 2 tomos del Quijote, incluso sobre la ilusión de Dulcinea. A su vez, el gran amor de Don Quijote por Dulcinea es el motor de la novela. Es el gran ideal que intenta alcanzar a través de la historia. Sin embargo, se trata de un personaje que no existe. Por otro lado, Don Quijote es una novela sobre libros. En suma, sobre la literatura. No solo están incluidos dentro de ella los diversos géneros literarios de su época, sino también la máxima de la creación literaria, el de hacer realidad la literatura, vivir de ella. Una vez que esta acaba, también acaba la vida de Don Quijote, casi al mismo tiempo que la de su autor Cervantes, quien falleció el 22 de abril de 1616, enfermo y pobre. El Quijote, el libro inmortal de la literatura, cumple 4 siglos. Se trata de la publicación con más reproducciones luego de la Biblia y su valor aumenta junto con los años. ¿Por qué? Tal vez, como lo dice el escritor Mario Vargas Llosa, porque en el fondo este hombre cincuentón, atacado por la locura, no solo quiere honrar un mundo pasado de caballeros, sino algo todavía más ambicioso: realizar el mito, transformar la ficción en historia viva. Este es el escenario de una historia que conocen casi todos los habitantes del planeta. La historia de un viaje que transcurre en estos campos, pueblos, caminos y posadas de la península ibérica en los primeros años del siglo XVII. Una historia que ha llegado hasta nuestros días y sigue vigente. Pero ¿qué es lo que hace que esta obra sea tan conocida desde el mismo momento en que fue publicada hasta hoy en día? ¿Por qué está considerada la obra cumbre de la literatura castellana y una de las más importantes de la literatura universal? ¿Por qué sigue vigente? Para intentar averiguarlo, recorreremos los lugares donde sucede la novela y conoceremos la intensa vida de su autor.
Prepárense para conocer y comprender lo que hay dentro, pero no está escrito, en una de las mayores obras literarias de todos los tiempos. Profesor, una canción ahora. Muy bien, chicos, ahí tenemos un poco sobre el Gran Quijote de la Mancha. ¿Alguna vez has escuchado del Quijote de la Mancha? No. Yo sí, pero no lo he leído, profesor. Pero no. Yo sí, yo no sé. he escuchado su nombre. Por ejemplo, el Quijote de la Mancha, que es una obra clásica de la literatura española, es una obra, es un texto, como ustedes lo saben, en donde hay un personaje, ¿no? Alonso Quijano, que es un caballero andante, y su escudero llamado Sancho Panza. Estos dos personajes viven, obviamente, en Castilla, en España, se desarrollan, En España. pero uno de ellos comienza a alucinar. Por ejemplo, el Quijote de la Mancha comienza a confundir los molinos de viento como si fueran guerreros, por ejemplo. Los confunde. Y pelea con unos molinos de viento. Y es, obviamente, derrotado, porque los molinos de viento, por su misma fuerza, derrota al Quijote. Entonces, Sancho Panza le dice, no, Quijote, esos no son guerreros, esos no son monstruos, esos son molinos de viento. Y el Quijote dice, Sancho, tú tienes miedo, tú tienes mucho miedo. Así es que esos son guerreros altos, sanguinarios. Así es que, si eres cobarde, mejor salte de mi presencia, que yo mismo los voy a vencer. ¿Te das cuenta cómo es la ficción? El poder de la ficción. Y así, a lo largo de la historia, a lo largo de la historia del Quijote, vamos a ver cómo Sancho Panza quiere ayudar al Quijote a que pueda entrar en razón. Quiere ayudarle al Quijote a que diga, no, Quijote, esto es el mundo real. Todo lo que está pasando, todo de los monstruos, todo lo que está pasando de ser un gran caballero, está pasando en tu mundo de ficción, en tu cabeza, en tu mundo imaginario. Entonces, ahí está la lucha entre lo real y lo irreal. ¿Ok? Entonces, comenzamos a darnos cuenta que de alguna manera u otra, esa es la intención de redactar una historia. Que nosotros tenemos que crear, tenemos la libertad de crear historias, de transformar nuestro escrito en un proceso comunicativo. Algunos de ustedes seguramente saben que el año pasado publiqué una obra, ¿verdad? Historias Escalofriantes 1, que es mi primera producción. Próximamente vamos a publicar la parte 2, Dios permita, cuando volvamos a la presencial. Y hemos creado un mundo de historias. Nada de eso es cierto. Uno cumple. Muy bien, ahí está la obra, Gabrielita, gracias. Y espero que algún día lo tengan todos. Y entonces comenzamos de alguna manera u otra a comprender que el mundo de ficción es el mundo en el cual el autor quiere que nos creamos. Tú cuando redactes tu cuento, o un poema, o lo que sea, tú vas a querer que la gente lea tu obra, que nos crea tu obra. Y ese es el poder, chicos, que trae el texto narrativo. Y yo espero que esta mañana, cada uno de nosotros hayamos comprendido la importancia que tiene la comunicación. Estamos haciendo comunicación literaria. Así es que esta mañana, este es el tema que hemos querido desarrollar. Vamos a dejarlo aquí. Para esta semana no hay tarea. Ya va a haber semana en que no va a haber tarea. No va a haber tarea de literatura. Dime, hija. Profesor, sobre la tarea de ser lector, tengo una confusión porque Telex y Telegrama, o no me acuerdo su nombre, son iguales.
Ah, entonces, si son iguales, colócale el mismo concepto, no hay problema. Mateo. ¿Sí, profesor? Dime, ¿querías participar? Ah, no, mira, tú te medio loca. A veces prende, levanto el mano, cancela, se sale de la reunión, a veces sale. Hay muchos que están levantando su manito. A ver, Kenjiro, ¿quieres participar? ¿Yo? Ahí está tu manito. Dora, ¿quieres participar? Ahí está su manito levantada. Ajá, sí. Ok, muy bien. Lo dejamos ahí, chicos. Nos vemos la próxima clase. No miren, sigan en Classroom. Kenjiro, dime. Sí, ahora que me acuerdo, la quería decir dónde quedaba eso. ¿Profe? ¿Qué? Profesor, disculpe. A ver, Kenjiro, nuevamente repíteme, por favor. Kenjiro. A ver, repíteme nuevamente. Repíteme lo que me estabas diciendo. ¿Dónde queda el lugar que nos está explicando? El lugar. ¿Cuál lugar que les estoy explicando? ¿Cuál lugar? ¿Del Quijote? Sí. Por ejemplo, el Quijote de la Mancha no existe ni un Quijote, solamente existe en la obra. Profesor, yo sí, una vez estaba leyendo, pero no terminé mucho de leerlo, pero sí he leído una partecita más. Yo les invito a ustedes, el Quijote de la Mancha es una obra extraordinaria. Dime, Kenjiro. Profe, yo le estaba diciendo si esa cosa existiera, pero ya no existe. Ok, chicos, vamos a dejarlo aquí esta mañana. Sigan con sus actividades en Claro. Nos vemos pronto, cuídense, chau. Chao, profe. Profesor, cuídese. Chao, profe. Chao, profesor. Chao. Se olvidó de apagar la grabación. Chao, profesor.